Buenos días y bienvenidos a las entrevistas en Religión Digital. Hoy nos acompaña José Antonio Rosas. José Antonio, muy buenas tardes. Buenas tardes, Jesús. Y bienvenido a España. Muchísimas gracias. Siempre es un gusto venir aquí a Religión Digital. Aunque vas y vienes a nuestro país y a este continente con frecuencia. No con la que yo quisiera, pero hemos empezado a venir de cara al crecimiento y la expansión de nuestra academia. Es el director de la Academia de Líderes Católicos, iba a decir latinoamericanos, que era el apellido que poníamos siempre detrás, pero creo que tenemos que empezar a descartar solo el latinoamericanos y hablar de un proyecto mucho más global. Es una de las razones también por la que vas a viajar un poquito más al continente, esa apertura de la Academia de Líderes Católicos a todo el mundo, especialmente a Europa, España, Portugal, etc. Cuéntanos un poco, ¿cómo surge esto? Pues hemos empezado el crecimiento y la expansión de la academia en Europa. Inicialmente, por la petición y la invitación que nos han hecho diversas personas, instituciones, de abrir la academia en Europa, y para eso afortunadamente estamos contando con la guía, el consejo y la dirección del cardenal Carlos Osoro, arzobispo de Madrid, quien ha aceptado asumir como presidente de la Academia de Líderes Católicos en Europa. Hemos constituido un consejo en el cual están presentes varias figuras de España, Portugal e Italia. Está Rocco Buttiglione, exministro para la Unión Europea del gobierno de Italia, Paola Minetti, una senadora italiana, está Consuelo Madrigal, exfiscal general de España, está Luis Alfredo Díaz, cantautor uruguayo-español. Bloguero de esta casa. Además, quien tiene un conocimiento muy fuerte, pues no solamente de España, sino de toda Europa, y referente histórico de la música religiosa. Está Rodrigo Guerra, secretario de la Pontificia Comisión para América Latina, porque el cardenal Osoro lo que nos ha dicho, quiere la Academia de Europa, una academia con raíces latinoamericanas, pero vocación europea. Le parece que la experiencia que hemos tenido en América Latina de esta novedad de acercarnos a generar un espacio de formación de católicos en la vida política en clave plural, como lo ha señalado el Papa Francisco, es una novedad que él quiere traer a Europa, y que el frescor de la novedad en América Latina se expanda por toda Europa, partiendo en España. Está también Francisco Riberiño, que es director de un centro de estudios en Portugal, y algunas otras personas más. Entonces, en ese contexto es que estoy ahora en una gira por Madrid, por Portugal, por Roma, justamente para arrancar las primeras semillas de la academia. Tenemos la primera generación que inicia este sábado en la Universidad Francisco de Vitoria, que es quien nos está acogiendo aquí en España, para partir con el primer curso de formación. Es curioso y una suerte de justicia restaurativa, si me lo permites, que sea América la que venga a cambiar también ese modo de hacer política, porque muchas veces tenemos una visión aquí demasiado colonialista en muchísimos aspectos, no solo en lo referente a América, Latinoamérica, sino en lo referente al mundo. Parece que todo tiene que pasar por Europa, por Roma, etc. Y muchas veces hay muchos cuestionamientos, muchas formas de actuar, muchas experiencias que vienen de otros lugares y que nos ayudan a nosotros, que creemos que lo tenemos todo sabido porque somos cuna de muchas civilizaciones, pero que en realidad ahora mismo necesitamos también escuchar y ver otras experiencias y aprender de ellas. Es un poco el cambio de curso del río. Antes parece que de Europa, que de España iba todo hacia Latinoamérica, y ahora estamos aprendiendo a reflexionar experiencias y proyectos novedosos como el vuestro. Así es, nosotros no venimos con la idea de venir a enseñar aquí cómo se hacen las cosas, sino a compartir la experiencia que ha funcionado hoy día ya en 11 países de América Latina. Ya abrimos Estados Unidos, por cierto, desde el año pasado, en la comunidad hispana de Nueva York y de Chicago. Queremos compartir la experiencia aquí en Europa, pero aquí en Europa es otros desafíos. Están en un contexto de una guerra, que es además muy complicado. No es lo mismo, además, abrir la academia en España, en Italia, que en Francia, en Alemania. Va a ser un camino largo. Desde que estamos hablando de un mundo global, las situaciones particulares son muy concretas y muy particulares. Y hay ¿os preocupa la polarización que estáis...? Pero hay un elemento clave que es lo que nosotros queremos proponer en la academia: evitar la instrumentalización política del fenómeno religioso.
que en algunos grupos populistas de extrema derecha o extrema izquierda apuestan por la polarización y el maniqueísmo. Y el Papa Francisco lo que nos ha enseñado con toda claridad es que el gran desafío que tenemos en el mundo político, los cristianos, no es, dejémonos de tonterías de hablar de comunismo o anticomunismo, sino el gran problema que tenemos es la polarización, es el egoísmo, la fratelli tutti es la clave que nos está dando de coordenadas. En América Latina, lamentablemente, hemos sufrido mucho de eso, de partidos políticos que usan lenguaje religioso, instituciones católicas, se acercan a obispos católicos con la finalidad de instrumentalizarlos para causas políticas. Y que adoptan que la única manera de ser católico es pertenecer, en la política, es pertenecer a un determinado partido, que fuera de ese partido no hay salvación. Así es, así es. El Papa Francisco, en una audiencia que nos dio a nosotros en el 2018, que fue cuando él dio el vamos para fundar la Academia Latinoamericana de Líderes Católicos, dijo, el Partido Católico no va. Se trata de que haya católicos en todas las opciones políticas. Y además, la política no la hacen ángeles, la hacemos seres humanos. Entonces, no hay de buenos contra malos. Somos seres humanos con un montón de defectos, virtudes y cualidades que tratan de hacer proyectos políticos, unos más legítimos que otros. Entonces, en América Latina hemos vivido eso. Lamentablemente se han prestado algunos grupos católicos muy radicales. Ha habido una alianza entre grupos integristas y grupos evangélicos muy, muy fanáticos, lo vivimos en Brasil, sí, para reducir además las consecuencias sociales de la fe a solamente 2 o 3 valores que le llaman dos o tres valores no negociables. Sí, los irrenunciables. Los irrenunciables. Y el Papa Francisco, el problema es que esta gente no lee, no escucha al Papa. El Papa, en el primer año que fue electo, me acuerdo de una entrevista que se acercaron y le dijeron, oiga, ¿qué opina de los 3 valores no negociables? Dijo, ¿desde cuándo la iglesia se reduce únicamente a 3 valores los que hay que trabajar? Bueno, ahora estamos en Portugal, justamente para arrancar la academia, y hablando con la rectora de la Universidad Católica de Portugal, me decía exactamente lo mismo. Decía, en Portugal ha crecido movimientos populistas de extrema derecha que reducen todo a 2 o 3 valores. Y el tema de los migrantes, el tema de los pobres, el tema de los excluidos, está completamente a un lado. Son los mismos que acusan al Papa de haber olvidado esos valores para promover otros, y yo creo que es una cuestión de acentos, una cuestión de ampliar el foco y de considerar que ser cristiano, ser seguidor de Jesús, no solo es defender esos principios esenciales, que hay que defenderlos. Obviamente estamos hablando de la defensa de la vida, de la defensa de la familia, etcétera, etcétera, pero también muchos otros, porque la vida también está en los migrantes que mueren en el Mediterráneo, este mar tan europeo que vas a conocer mucho a partir de ahora. ¿Estás encontrando en estos primeros tomas de contacto ese problema de polarización en lo católico? Sí. Y por otro lado, hay esperanza, porque desde aquí, cada vez nos cuesta más encontrar políticos que trasciendan a ese blanco-negro, a esa política de extremos. Mira, yo leía la entrevista hace unos días de un líder católico cristiano europeo, y él decía, pues somos una minoría, estamos excluidos, pero nos vamos a hacer valer y escuchar. A mí me parece que esa no es la palabra del Papa Francisco. O sea, esa concepción de que nosotros somos una pequeña minoría que está siendo perseguida y entonces tenemos que recluirnos y defendernos, es completamente sin esperanza, sin tratar de descubrir lo bueno y lo positivo que tiene nuestro tiempo. Entonces, un poco respondiendo a tu pregunta, la polarización en América Latina al interior del mundo católico ha sido muy fuerte. Frente a eso, lo primero que nosotros tenemos que entender es, como dice el Papa Francisco en Evangelii Gaudium, pues no estamos llamados a ser generales de ejércitos derrotados, con cara de vinagre, dice él, solamente denunciando y diciendo todo lo negativo. No estamos para defendernos, estamos para anunciar y proponer nuestra mirada sobre la sociedad, porque el Evangelio es alegría. Entonces, se encarna en una sociedad en un momento determinado. No podemos pretender que vivamos en la misma sociedad que hace 4 siglos. Así es, porque Cristo se encarnó. Eso es muchas veces el problema que tenemos, claro. Una fe desencarnada. Y queremos una fe medio angelical,
Cristo se hizo hombre y asumió la naturaleza humana, y el cristianismo se encarna en cada época, contexto y cultura determinada. Pues nos tenemos que atrever a eso. Y por eso, sí, hay que defender la vida, la familia, pero a mí no me gusta el término de la defensa. Hay que anunciar la verdad sobre la vida integral. Y la vida es desde la concepción hasta el término natural, y la vida, anunciar la belleza de la vida, la belleza de la vida de los más pobres, de los excluidos, de las mujeres, independiente de las opciones que tome cada uno en su vida personal. Defendemos la dignidad de la vida humana independientemente si la persona decide tomar el camino que creemos que es más correcto o no. Sus opciones personales de vida son independientes a nuestro compromiso con la dignidad humana. En España está sucediendo que con este Papa hay muchos políticos de izquierda que se matan, entre comillas, podría hacerse la foto y encontrarse con el Papa, y luego la derecha, que se dice católica, le llama ciudadano del Goblio y no quiere saber nada de él. Mira, pues ustedes siempre han sido muy valientes y en ese contexto yo voy a decir, para mí es muy lamentable que haya gente en el partido Vox que se dice que defiende los valores católicos, y el presidente del partido Vox denigre y menosprecia al Papa Francisco con esa expresión del ciudadano del Goblio. Y ese discurso lo han querido presentar en América Latina. O sea, si dicen que están comprometidos con el magisterio de la Iglesia, por lo menos lo que uno esperaría es respeto con el Papa y con los obispos. Bueno, a mí eso en lo personal me irrita mucho. Y bueno, acabamos de vivir la entrevista que dio el Papa en el documental. Que ha causado furor por aquí, tanto para bien como para mal. ¿Has podido verlo? Sí, ¿Qué te pareció? Me encantó. Porque nos da claves el Papa, o sea, para dialogar con el mundo de hoy, con las juventudes, las nuevas generaciones, hay que escucharlas, y sin miedo a lo que son. Eso no significa renunciar a lo que nosotros tenemos que proponerle justamente a estas generaciones, pero lo primero es que tenemos que escuchar y tocar la realidad. El cardenal Osoro, a mí me encanta que el cardenal, lo que nos recuerda mucho, dice, la primera exclusión que un católico hace en la sociedad es no mirar la realidad, no tocar la realidad porque me incomoda. Y el Papa nos enseñó que se junta con 10 jóvenes, de esos 10 jóvenes solamente una jovencita comprometida con una pertenencia cordial de la Iglesia plena, pero otras chicas que se definen católicas, pero con muchos conflictos en su pertenencia a la Iglesia. El Papa dialogó y acogió con todos y no puso ninguna condición. Mira, me puedo sentar solamente con jóvenes que estén de acuerdo en todo lo que la Iglesia propone. Voy a dialogar con los jóvenes como son. Y luego los gestos en la entrevista es maravilloso. La mirada de ternura del Papa que le da a la chica del camino neocatecumenal cuando le dice, eres muy valiente, defendiendo lo que tú crees, pero vas a sufrir. Con esa misma mirada miró a todos, a la jovencita colombiana que trabaja en un portal de pornografía, la miró con la misma ternura. Y yo creo que ese es el desafío que tenemos los católicos en la vida pública, mirar con profunda simpatía todas las realidades humanas, sin por eso decir que vamos a renunciar a lo que nosotros proponemos. Estar presente y escuchar, que es muy importante. Yo creo que lo fundamental de este documental fue que el Papa se prestó a escuchar sin esquemas previos, sin saber exactamente con qué se iba a encontrar, sin saber lo que le iban a decir y sin escandalizarse por cualquier otro jerarca, cualquier otro católico de bien, al haber escuchado determinadas cosas, probablemente se hubiera escandalizado y se hubiera ido, o hubiera pedido que se quitara esto. Esa sensación de no tengo que convencerte, pero estoy aquí para escucharte, a mí me parece que es una de las grandes revoluciones que hace, y que hace muy bien. También en el ámbito de la política, porque en el ámbito de la política, seas o no creyente, una de las cosas que no se hacen, o al menos en este país no se hacen, es la de pararte a escuchar qué es lo que quiere la gente, en vez de venderle directamente un programa. Antes de hacer un programa tienes que es un programa para los ciudadanos y las ciudadanas de un país, o de un ayuntamiento, o de una comunidad autónoma, tienes que escuchar lo que quiere la gente a la que pretendes servir. Y eso, este Papa también, en el documental, da una muestra que sirve, entiendo, para los que aspiran a dedicarse a la cosa pública. Como tú lo dijiste, yo me pregunto qué líder político se atreve a una entrevista fuera de su zona de confort,
que el Papa nos ha hablado de salir, la entrevista la hace fuera del Vaticano, en un espacio que no controla, sin controlar quiénes son las gentes con las cuales se va a reunir, dirigido, coordinado por un director que se presenta como agnóstico, dispuesto a dialogar con la gente como es. Bueno, ese es el desafío de los católicos en política, ese es el desafío del liderazgo, el cual nosotros queremos construir, educar y formar desde la academia. Un liderazgo cerca de la gente. Muchos de los problemas que tenemos en América Latina con varios dictadores o gobiernos autoritarios es que se alejaron de la vida cotidiana de la gente. Cuando un político no usa los servicios públicos, no usa el transporte público, perfectamente dice, pues vamos a subirle 10 centavos, $1, $1 al transporte público, y el que no pueda pagar, que se levante una hora antes y que use el transporte en el horario valle, en el horario no punta. Como él no usa el transporte público, no sabe que la gente hoy día se levanta a las 5 de la mañana para tomar el transporte público y le está diciendo que se levanta a las 4. Eso fue lo que ocurrió en Chile. O sea, en Chile el estallido social es porque un ministro de transporte hizo esta tontería. Bueno, pues el que no pueda pagar el aumento que es tan insignificante, que se levante más temprano. ¿Qué se provocó? El estallido social. Claro. En fin. Vamos a ir terminando, pero dime 4 o 5 claves que aspiráis que tengan estos jóvenes, estos chicos y chicas que quieren ser líderes católicos en la política, también aquí en Europa. El primero, que parta su compromiso social del querigma, del encuentro personal con Cristo y no de una ideología político-social, mucho menos de una doctrina o de un ideal. O sea, el compromiso público parte de nuestra relación personal con Jesús. Segunda cosa que nosotros aspiramos, que haya una comunión profunda con la Iglesia, que es mucho más que la ortodoxia de lo que dice la letra. Comunión con la Iglesia es sentir con el Papa y con los obispos, sentir con la Iglesia, comunión afectiva, efectiva y vital. Tercera cosa que nosotros aspiramos es liderazgos auténticamente populares, que sientan y caminen con el pueblo, que estén cerca de ellos. El cuarto, que comprendan que las consecuencias sociales de la fe no se reducen a 2 o 3 principios o valores. Y por último, que tengan la capacidad de discernir la realidad, reconociendo la presencia de Dios en la historia, en medio de las contradicciones que tenemos en la historia. Me parece que eso es fundamental en el perfil de liderazgo que nosotros tenemos. De otra forma, simplemente repetimos fórmulas o manuales que queremos imponerles a los demás y reducimos todo en blanco o negro. Hablar de que queremos formar gente que aprenda a discernir la historia es saber que nosotros no queremos decirle a la gente lo que tiene que pensar. La Iglesia, dice el Papa Francisco en Amoris Laetitia, no pretende reemplazar conciencias. Lo que quiere es formar la conciencia. En la academia queremos formar la conciencia para que cada laico, en las circunstancias concretas que le toca vivir, discierna qué es lo que tiene que hacer concretamente. Términos muy ambiciosos, espero que tengáis suerte. Desde aquí ya sabes que os acompañaremos en el camino si es necesario, si queréis, y si no también, porque nos gusta mucho lo que hacéis y hay mucho evangelio detrás. José Antonio, muchísima suerte a vosotros, a los líderes católicos, en esta nueva andadura, y esperemos ver los frutos pronto aquí en España y en Europa y en todo el mundo, porque necesitamos gente hombres y mujeres que desde el evangelio también aspiren a cambiar la vida de la gente y a mejorarla. Muchísimas gracias por intentarlo y por seguir intentándolo siempre. Gracias a ti, Jesús, gracias a José Manuel. Ya son varios años que estamos caminando junto con ustedes, no solamente ustedes compartiendo las noticias de lo que hacemos, sino hemos podido hacer actividades juntos y esperamos seguir trabajando juntos más años. Seguiremos caminando. Y ustedes lo verán aquí, en Religión Digital. Muy buenas tardes.